Sí, Señor. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. Tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Conforme el Salmo 24 decimos todos: recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No permitas que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de todas nuestras angustias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor, pidiéndole y dándole gracias por Rodolfo Miranda, que cumple años. ¿Dónde está Rodolfo? Que el Señor lo bendiga abundantemente, que el Señor sea generoso con él y su familia en su aniversario. Pedimos al Señor por todas las familias presentes, que el Señor nos mantenga en unidad, que el Señor nos mantenga con salud y bienestar, y que siempre trace la bendición, el sendero de su gracia y su presencia en cada uno de nosotros. Pedimos por la familia Figueroa Hernández, Rosado Figueroa, Figueroa Urrea y todas las familias presentes en esta celebración. Así sea. Pedimos al Señor por la sangre preciosa de Cristo de cada uno de nosotros y de los nuestros en la salud. Por la salud de Josefa Bustos, por la salud de nuestros hermanos sacerdotes enfermos, por la salud de cada uno de del caminar político en la situación de los países, y pidámosle al Señor por los de Ucrania, y dentro de esa situación por todos los que en este tema de la pandemia siguen sintiéndose en crisis. Que el Señor los colme de gracia y fortaleza. Así sea. Pidámosle al Señor por el eterno descanso de Xóchitl Parra, de Araceli Guadalupe Loyo, de Martina Ramírez, de Lázaro Flores, de Armando Figueroa, de Margarita Morales, de Antonio Hernández, de Orbelín García, el diácono, que hoy es su segundo aniversario luctuoso, de Cristian Lagunes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Con un solo corazón ante nuestro Padre Celestial, nos acercamos a Él, y entre más saquemos nuestra miseria, Él más nos muestra su misericordia. Pidámosle al Señor que nos perdone y digámosle con fe: yo confieso ante Dios
Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del Génesis. Hoy nos habla el Señor sobre este caminar. Algunos de nosotros tenemos una fe de corto plazo, y en la palabra de Dios nos muestra una fe de largo plazo. Un hombre llamado Abraham ha tenido ese camino de obedecer a Dios en todo su caminar, en todo su trayecto. Mas sin embargo, Abraham ya era un hombre anciano, un hombre que había entregado sus años al pastoreo, un hombre que había entregado sus años a la contemplación de una oración íntima con Dios. Y Dios le prometió: hijo, tú vas a ser el padre de una generación grande, tan grande como las arenas de las aguas marinas. De tal manera que recuerda cuando yo te llamé de Ur de Caldea, recuerda cuando yo te prometí una tierra nueva, te lo dije en tu corazón y tú obedeciste salir y obedeciste al encuentro, y de esa obediencia hoy te prometo. Y en ese momento escuchamos la edad aquí en la palabra de Dios, qué edad tenía, y Abraham cree, y pasaron más de 20 años y Abraham sigue con un acontecimiento de creer. Esa es una fe de largo plazo. Es que, Señor, tú me lo dijiste, pues tú sabrás cuándo lo cumples, aquí estoy. Y seguía en la obediencia, seguía con su disciplina de oración, seguía con su orden, no estaba entristecido porque no se cumplía en este año, no estaba entristecido porque no se cumplía en este día. No, la fe de largo plazo, tú, Señor, sabrás cuándo, aquí estoy, sin dejar la marcha, sin dejar la obediencia, sin dejar el acontecimiento de alimento contigo, Señor. Una fe de largo plazo es una fe bien vestida. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe de corto plazo? Es que nada más es para esta semana, Señor, y a lo mejor nada más es para este acontecimiento, porque saliendo de las puertas de la iglesia ya no te acordaste de nada, ya olvidaste tus promesas, y sales y allá afuera te arrebatas, allá afuera insultas, allá afuera te acomides a pensar mal y a sentir peor.
Entonces, esa fe de corto plazo muchas veces nos viste muy desalineados. Por eso mismo, cuando escuchamos hoy en la primera lectura, el Señor nos habla sobre el acontecimiento de Abraham y le dice el Señor: yo estoy contigo. En la segunda lectura nos habla igual, nos dice que aquí hay algunos, dice, que hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Sí caminan con Él, pero su vida es contraria, sus actos, su forma de pensar, su ser volado. Eres muy volado, enseguida cobras tus favores. Esos tales, dice San Pablo a los filipenses, viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y bueno, volvemos a caer a la fe de corto plazo. Pongamos atención al mensaje del Señor. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó a Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz a mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy.
No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte elevado para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Era Moisés y Elías. Hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús
y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. El contexto del Evangelio de hoy me invita a hablarles del Evangelio del domingo pasado sobre el tema de las tentaciones. La semana pasada vimos qué vulnerables somos ante la situación de nuestras flaquezas y nuestras tentaciones, porque Dios no puede, el Satanás no puede acercarse a Dios de ninguna forma, a la divina presencia del Hijo de Dios. Mas sin embargo, Jesús quiso presentar la materia humana por la cual cuántas veces es tentado en diferentes puntos: el apetito, el poder y todo lo novedoso que pudiéramos encontrarnos, como caminar sobre los aires. Y en el poder, todos los reinos que encontramos, y en el apetito, convierte esta piedra en pan. Nuestras necesidades corporales: poder, tener y placer. Y Jesús es tentado ahí no porque Él lo quisiera, sino lo permitió para mostrarnos cómo es que nosotros somos zarandeados, cómo es que nosotros somos tentados, hasta dónde lo permitió Jesús. ¿Y por qué lo permitió Jesús? Para dejarnos una lección. Está escrito: no solo de pan. Está escrito: no adorarás al Señor y a Él solo reverenciarás. Y está escrito que la naturaleza del Señor solamente es uno, el Señor tu Dios. Las 3 veces contesta con las Sagradas Escrituras esa que tú y yo debemos de alimentarnos. Y debemos de alimentarnos para aplacar todo lo que muchas veces nos hace sentir tantas inquietudes que te vuelvo a recordar que la naturaleza de estar llena el alma es cuando el cuerpo se aquieta. Si el alma no está llena, el cuerpo está bien alborotado, bien fuera de base. El cuerpo, con todas sus inclinaciones, inmediatamente arrebata y se convierte en lo peor. ¿Por qué? Porque el alma está vacía, y esa alma vacía nunca va a estar quieto el cuerpo va a estar mucha actividad que nada más le va a llevar a enfermarse. Pero cuando el alma está llena y empieza a saturarse de la gracia de Dios, empieza a saturarse de esa vestimenta divina, como el hijo pródigo pronto
una túnica de una sola pieza y se la ponen, y el hijo adquiere un restablecimiento en el honor de la casa donde le toca. Por eso, al escuchar esta parte de que nuestra alma no está llena, es cuando tú y yo tenemos muchos apetitos de distintas formas y de distintas maneras. Pero cuando se llena es cuando nosotros escuchamos el Evangelio de esta forma. Síganme, Alfredo. Dice el Señor, en el Evangelio de hoy dice el Señor, tomó consigo, se hizo acompañar de Pedro, Santiago, síganos con la mirada. Y Jesús subió a un monte alto, elevado. ¿Qué significa, Guadalupe? Significa esfuerzo, que no tienes que estar más que teniendo una oración de esfuerzo. Y este tiempo de la Cuaresma es ayuno y abstinencia, y una oración de penitencia, que tengas mortificaciones. Jesús le dijo a Pedro, Santiago y Juan, ¿qué le dijo? Acompáñenme. No los obligó. Tú en este tiempo de Cuaresma te estás diciendo acompáñame, no te está obligando. Pero lo que yo te quiero mostrar es una oración de transfiguración, una oración donde te entrego el testamento de la oración. No nada más es el Padre Nuestro. Qué bueno sería que con el Padre Nuestro fuera suficiente y tú te quedaras extasiado. Qué bueno que con el Ave María solamente te vistieras y te quedaras ahí con ese acentuar gracia y bendición. Pero pues hacemos el Padre Nuestro y el Ave María y lo hacemos de carrerilla, de prisa, ni siquiera saboreamos nada. ¿Qué le dijo a Pedro, Santiago y Juan? Sígueme. ¿Qué hicieron Pedro, Santiago y Juan? ¿Qué hicieron? Seguirlo. Y así como estos tres hermanos míos me están siguiendo, así tú y yo tenemos que seguir a Jesús en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo decidido de Cuaresma. Acuérdate que subieron a un monte elevado. No caminaron como nosotros ahorita en la planicie. No, un monte elevado significa esfuerzo, significa desgaste, significa tener toda esa cualidad, disciplinados. De tal manera que nos dice en el Evangelio que cuando llegaron arriba, Pedro, Santiago y Juan se durmieron. Y se durmieron, se quedaron ahí. Y cuando llegaron arriba, Jesús les muestra el testamento, una transfiguración, un cambio de su rostro, un rostro resplandeciente, un rostro específicamente distinto. ¿Por qué distinto? Porque el Señor les muestra que el alma llena el cuerpo, y en ese momento se muestra lo que eres, Carlos, la imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios todavía no se muestra en nada. El resplandor de ese rostro, ese resplandor de ese rostro con gracia y bendición, hemos de preguntarnos, ¿qué ve la gente en tu rostro? Hemos de preguntarle, ¿cómo te ve tu marido, tu hermana, tus seres queridos? ¿Cómo te ven? ¿Se muestra a Dios? Por eso es el camino de oración. Ya acabé mi oración, ya acabé mi rosario, pero no estás mostrando a Dios en tu rostro. No estás mostrando a Dios un resplandor, una vestidura resplandeciente, como nadie dice el Evangelio. Y por eso mismo, cuando Jesús está en la oración, comienza una oración que es el punto máximo de nuestra oración. Se llama la oración de un místico. ¿Qué es un místico? Donde Jesús está hablando con Moisés y Elías, donde está hablando con la divinidad.
Y esa es la trascendencia de cada uno de nosotros, que no tiene que quedarse detenido. Padre, es que yo ya hice el rosario y no hubo movimiento en ti. Es que yo ya acabé las letanías y no hubo un cambio en ti. Es que yo ya fui a misa y no supiste enfrente de quién estuviste. Vamos a ver las imágenes que tenemos. Dios, ¿cómo se llama esa imagen de la blanca con azul? ¿Cómo se llama? Y el Señor, ¿a quién se la dio? Sor Faustina Kowalska. No se nos olvide, Sor Faustina Kowalska. ¿En dónde se la dio? El sacerdote levantaba la hostia, Sor Faustina Kowalska se quedaba mirando. Ella en ese momento había entrado en un camino de ayuno exigente, porque ella dijo: basta de hacer un ayuno parcial, basta de hacer un ayuno a la ahí se va. Se metió como religiosa a hacer un ayuno más profundo y a una mortificación de su cuerpo, a dormir en el piso, a tener ese espíritu de exigirse. Y cuando ella lo hizo, de repente veía en la Eucaristía lo que veía, y ella decía: ¿estoy alucinando porque tengo hambre? ¿Estoy alucinando? Pero no puede ser alucinación, porque a ese Jesús, ese en la Eucaristía, es el mismo que conozco toda la vida. Y entonces ahora sí lo estoy viendo, pero no con los ojos de mi razón, sino lo estoy viendo con los ojos de mi alma. Y se trascendió a la gracia divina de Dios y tuvo esa revelación. Ahora lo tenemos, la imagen de la divina y santísima misericordia, porque la encontró en la Eucaristía, y ese se llama místico. Vamos a otra. ¿Cómo se llama esa imagen? No escuché. ¿Y a quién se la dio Jesús? Margarita María Alacoque, francesa. ¿Y cómo llegó ella a encontrar esa imagen? Pues también una religiosa que se metió a la Eucaristía y dijo: la Eucaristía tiene que tener todas las reverencias posibles, toda la solemnidad posibles, toda la piedad posible. Y ella se dedicó en ese tiempo, antes de que Dios le regalara su presencia, a ayunar, a mortificarse en ese tiempo fuerte y en esa trascendencia. De repente ve que la hostia y empieza a palpitar, y ella creía que sus ojos estaban fuera de una visión, en una revelación, y llegó hasta allá porque subieron al monte, como dice el Evangelio, ¿no? Ese monte, si alguien de ustedes conoce las ¿cómo se llama? Las curvas de acá de Tehuacán, las antiguas curvas de Tehuacán, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien subió por ahí cuando no había carretera federal? ¿Cómo se hacían? Pero feísimas. Yo vomité, para mí era una peregrinación esas curvas, porque yo vomitaba y vomitaba. O las curvas de acá de ¿cómo se llama? Para hacia Oaxaca, en el istmo de Tepatepec, unas curvas. Pues así es allá arriba en el monte Oret, que por allá fui a dejar mi exófago y mis vísceras y todo lo que vomité también.
si no te esfuerzas a hacer tu oración, vas a quedar en la planicie de una fe de corto plazo. Si tú te esfuerzas en la oración, vas a entregarte a una fe de largo plazo, de tal manera que cuando Sor Faustina y Margarita María Alacoque tuvieron ese encuentro con la Eucaristía, ellos fueron consultados con su sacerdote y el sacerdote le dijo: es que es Jesús Eucaristía, y si palpita es porque siempre la Eucaristía es Jesús vivo. En este día, así como la semana pasada que nos mostró las tentaciones en nuestro cuerpo, hoy nos está mostrando el testamento de nuestra oración y nos está mostrando la maravilla de la oración por la cual el Señor nos arropa con su presencia divina y nos muestra toda su santidad. Te tengo una pregunta: ¿Jesús resucitó en cuerpo o en espíritu? Fuerte, fuerte, sin miedo. En cuerpo y alma, correcto. Ministros, ayúdenme. ¿Cómo lo vemos en cuerpo? ¿En dónde lo podemos constatar que fue en cuerpo? Cita bíblica. Bueno, no cita, una referencia. Liturgia. Ya lo han leído varias veces. Cuando se le apareció a Tomás, Carlos, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Coro, coro. ¿Ya se dieron cuenta? Vuelvo a preguntarte, ¿fue en cuerpo o en espíritu? Resucitó. Entonces las tentaciones son en el cuerpo, pero la transfiguración también es en el cuerpo. Y realmente la transfiguración es ese encuentro de la Eucaristía donde el Señor está todos los domingos. ¿Y tú qué haces con la Eucaristía cuando lo comulgas? Tienes que reverenciarlo cada vez que pasas enfrente de Jesús Eucaristía y hacer una reverencia solemne. Cada vez que el sacerdote levanta las manos, hacer esa reverencia solemne. Cada vez que levanta el ritual, tú entrégate a la obediencia solemne. Y así como lo obedecieron estos dos jóvenes, tres, realmente Pedro, Santiago, Juan, que no entendían en ese momento, ellos nada más le dedicaron a obedecer. Porque no entendían hasta dónde pudieran haber llegado en la transfiguración, en donde la oración debe de ser una marcha de exigencia, no una la hice va. Ya hice mi oración de rosario, pero pues no la saboreé, Padre. No saboreé verdaderamente si ya hasta me perdí, si voy en el tercer misterio o ya pasé el cuarto. Porque así nos puede pasar, porque así me ha pasado a mí. Y si no tienes una oración de exigencia, pues no vas a poder nunca llegar al misterio de la transfiguración, al místico. Margarita María Alacoque, que veía a Jesús palpitar cada vez que el sacerdote levantaba la misa, ella se quedaba con una reverencia profunda, meditando y contemplando el plan de Jesús, cual se queda en la Eucaristía, pero no se queda ahí en el altar. Jesús se viene y se fundía con esta mujer, Margarita María Alacoque, con Sor Faustina Kowalska, con Teresa de Calcuta, con todos los que ahora conocemos como santas y santos, que se fundieron y se exigieron y hicieron que su alma resplandeciera de tal manera que sus obras todavía hoy las acordamos como las del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con gracia y bendición. Ese testamento es tuyo. Ese testamento es para ti. ¿Qué estás haciendo con ello? Nada más rezo mi rosario a la carretilla, nada más rezo el Padre Nuestro a la ahí se va, nada más rezo el Ave María, o nada más rezo cuando tengo problemas, Padre.
Y entonces, ¿cuándo vas a tener ese testamento más cerca de ti? Cuando reaccionó Pedro, inmediatamente dijo lo de nosotros. Dice así, dice Pedro: qué bueno y qué bonito se siente estar aquí, Padre. Hagamos 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Señor. Qué buen se siente aquí, Padre. Y Jesús le dice: no, tenemos que bajar, porque Jesús les muestra que el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir, morir y resucitar. ¿Qué quiere decirte Jesús aquí? Cuando nos contempla el misterio del testamento de la oración, nos muestra el sufrimiento de la oración también. ¿Quieres tener resurrección? Pues tienes que tener padecimiento y sufrimiento. ¿Quieres tener una oración mística? Tienes que tener un esfuerzo en tu caminar. Y por eso mismo, cuando Pedro, Santiago y Juan Pedro le dice lo cómodo que se siente, pues es cuando nosotros también nos acomodamos, porque Pedro habla por toda la Santa Madre Iglesia, habla por ti y por mí cuando nos acomodamos. Pero no debemos de acomodarnos. Dice Jesús que tenemos que bajar y tenemos que padecer, sufrir y morir. Y en el momento Jesús sigue ese curso y desciende la presencia del Padre, y en el momento una nube los cubre a todos. Pedro observa, se inclina al ver a Dios y se inclina a ver la reverencia de Jesús, trasluciente en la imagen y semejanza divina de Dios, que es la vestimenta tuya desde que te bautizó, desde que te creó en la naturaleza de gracia y bendición, porque antes de ser sus hijos tienes el sello de la imagen y semejanza de Dios para toda la eternidad. Y después de ese sello tienes la vestimenta del bautismo, la vestimenta de la confirmación, y tienes el arroparte de la Eucaristía. ¿Por qué no hablo de sello en la comunión? Porque no es un sello, porque tienes que arroparte domingo a domingo y tienes que comulgar domingo a domingo en el camino y en el trayecto de este sendero de vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Pero tenemos que vestirnos del confesionario también. Así que, hermanos, Jesús no nos deja con esas tentaciones ahí. Jesús nos muestra que podemos vencerlas, pero Jesús nos muestra ahora qué es lo que pasa muy cerca de Él, qué es lo que pasa a su lado cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo nos arropamos de esa obediencia. Pedro, Santiago y Juan siguen a Jesús. No comprendo mucho, pero yo te sigo. Yo no sé mucho, pero yo te sigo. En la mañana una señora me vino y me dio un abrazo, pero mega abrazo, me encantó. Padre, es que me encantó la predicación. Qué bueno, gloria a Dios. Y es que me gusta ese camino de oración. Qué bueno, gloria a Dios. Pero todavía no hemos probado nada. ¿Qué pasaría si Dios te da el don de descanso? ¿Qué pasaría si te da el don de lenguas? ¿Qué pasaría si Dios te da el don de visiones? ¿Qué pasaría si te da el Dios la gracia del don de los milagros? Y eso está dentro del testamento de oración. Y eso es para ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué estás esperando? Estará abierta la parroquia desde las 6, 7 de la mañana, 7:30 cuando mucho, u 8. Antes de la 1 se cierra, excepto miércoles y sábado. ¿Para qué? Para que te metas al monte Tabor, para que te metas al monte y traigas tu rosario, traigas tu equipo y te tengas esa intimidad con Jesús. ¿Y por qué no lo puedes tener en tu casa? Cállate, que mi mamá está haciendo su oración ahí en la casa.
Y tienes un horario, y tienes una hora, y tienes propiamente una intimidad con Dios en un cuarto, como lo dijo el miércoles de ceniza. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto, donde mi Padre te compensará. Enciérrate. Y si tienes una parte de tu casa, donde un cuarto donde tú tengas intimidad con Dios, donde tú digas, no me basta 15 minutos ni media hora, no, porque estoy con mi enamorado, con quien amo, con quien es toda mi vida, y que cada vez que lo vengo a comulgar, en realidad Él se viene y se funde conmigo y yo con Él. Pero yo, ¿qué le puedo ofrecer a Él si Él lo tiene todo? Y eso es lo que hacía Sor Faustina y Margarita María, Santa Margarita María Lacob. Hacían esa reverencia cada vez que venían a la Eucaristía y sabían con quién se encontraban y por qué hacían tanta genuflexión y actos litúrgicos en su cuerpo de hincarse, de genuflexión y de corresponder en su ser corporal a la presencia divina de Dios. Por eso hoy yo te pido en el nombre de Jesús, ese testamento está cerca de ti, muy cerca de ti. Lo único que nos falta es que subamos al monte, y significa esforzarnos, y que una vez llegando nosotros encontremos esa transfiguración, que digas tú, Padre, es que desde que yo vengo a misa pues ya no he hablado tan violentamente, ya no digo groserías. Es parte de la transfiguración. Padre, desde que vengo a misa siento que he confiado más en Dios, menos en mí, soy menos volado y geniudo. Eso es parte de la transfiguración. Mas sin embargo, hemos de darnos cuenta si somos gente de una fe corta, de largo o de largo plazo. Gente de una fe de corto plazo, porque enseguida saliste, ya se me olvidó todo, o tus gestos ya fueron contrarios a donde veniste, tus actitudes fueron contrarias a quien veniste a ver. Elevemos nuestra plegaria al Señor y dispongámonos en su presencia para que esa transfiguración la tengamos en una continua marcha de oración personal. Que Dios nos colme de gracia y fortaleza. Así sea. Profesemos nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Todos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el ofertorio y presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar, diciendo todos: Vino y paz en oblación, esperar el milagro del Señor. Nuestra ofrenda sobre tu santo altar. los niños de primera comunión y confirmación con su velita, o sin ella, pero los niños de confirmación y primera comunión, preséntense. Pero
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia, te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo dispuso, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Chicos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Apáguenla. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Familia, con ustedes bendecidos sean en la paz del Señor. Amén. Familia. Nos está invitando el Señor a la transfiguración. Ya te explicó y ahora te invita a que vivamos bien la Cuaresma, que nos exijamos más ese camino de oración, pero voluntarios, no obligados. Acuérdate, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. No los obligó. Y hoy Jesús te invita a ti, a mí, a entregarnos en este tiempo de Cuaresma, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión.
Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección: hágase tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo.
podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar vino la posición de los privilegiados, y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. Mamita María, Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecados. Mamita María, Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Mamita María, Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Madre Santísima, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes aquí y ahora, en este inicio de semana. Fortaléceme, guíame, ilumíname, lléname con tu presencia, Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal, y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser.
como cosa y posesión vuestra. Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos sacramentos, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este momento y desde este momento de este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Bueno, pues les sigo invitando a todos que sigamos esa marcha. Tenemos el Via Crucis, viernes Via Crucis, en la primera etapa, en la segunda y la tercera etapa. Otro ministro está en la tercera, cuarta, quinta y sexta, séptima. Otro ministro está en la octava y en la novena, otro ministro. Entonces tenemos varios lugares donde se inicia el Via Crucis. Así que aquí en la parroquia solamente el Via Crucis se realiza dentro para las personas que no pueden caminar. Así que les invito a que no faltemos al Via Crucis. Viernes, ayuno y abstinencia. Y si te entregas más, una mortificación, una entrega de penitencia, oración de penitencia. Así pues les exhorto en el nombre de Jesús. Gracias le damos a aquellos que nos han acompañado con las leches, las medias cremas, que ya por ahí veo que nos han traído, a las personas que nos han traído las medias cremas, les agradezco. Los que no, que se les haya olvidado, mañana a la misa de 6 se les invito para que nos puedan acompañar para el seminario. Acordémonos que el Señor nos invita es para el seminario. Y bueno, les recuerdo que estará abierta la parroquia. ¿Qué días no va a estar abierta? Miércoles y sábado, aunque sí está abierta, pero pues no de frente, sino de un costado, pero a la 1 de la tarde para abajo, desde las 7:30 probablemente 8, está abierta ya hasta la 1 de la tarde para tener esa situación de que puedas entrar a hacer tu oración formal. Tenemos la rifa de una rosca de nueces. Tenemos los números ya distribuidos. Primer número, ...8 se quedó sin pan. El número 47 se quedó sin nueces. Y el que se lo lleva es el número 48 a la 1, 48 a las 2, 48 a las... El número premiado es de la señora Guadalupe Martínez. ¿Se encuentra Guadalupe Martínez? Allá arriba le damos un fuerte aplauso. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. ¿Quieres ayudarnos para el seminario? En cada estación te invito para que pidamos una ofrenda para el seminario. Arroz, azúcar, aceite, jabón, pastas, víveres para el seminario. En cada estación del Via Crucis, en el nombre de Jesús. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga. Feliz inicio de semana y felices fríos nortes. Cantamos a mi Señor así, coro.